Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal donde hay un poquito de todo y mucho de nada. Ayer me llovieron, prácticamente me bombardearon de mensajes en Twitter, en Instagram y en Facebook pidiéndome que hiciera una reacción sobre el discurso que hizo el presidente Gustavo Petro, que es el actual presidente, el recién electo presidente de Colombia, en la Asamblea de las Naciones Unidas. Este evento fue también trending topic en Twitter. No lo he visto, me reservé para hacer una reacción real y orgánica a lo que realmente está sucediendo, para entender por qué la gente le está dando tanta importancia a ese discurso. Y no estoy solo, estoy sumamente bien acompañado. Santiago, una persona con la que he conversado muchísimo sobre política. De hecho, Santiago tiene un gran video en su canal analizando un poco las propuestas de Gustavo Petro. Nahuel, por otro lado, gran amigo también, cuyas posturas políticas la verdad es que respeto bastante, amigo latinoamericano, también está muy inserido en esta nueva realidad política en la que estamos viviendo. Entonces, el ejercicio que vamos a ver es, vamos a estar viendo nosotros el video en vivo y vamos a estar poniendo pause cuando queramos comentar algo pertinente. Entonces, ustedes también la libertad de, oye, aquí quiero comentar algo, me dicen y yo le pongo pause. Entonces, contexto otra vez, Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a ver. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. Mi país no solo es bello, allí también hay violencia. No, ¿cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés? ¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida. Para destruir la planta de coca, arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca, mueren 1 millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a 2 millones de afros en América del Norte. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte, destruirla, pero la planta no es sino una planta. Más de las billones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. No importa el grito de los... Bueno, lo primero de todo, es la primera videoreacción que hago en mi vida, con lo cual estoy muy emocionado. Excelente. Si te funciona esto, lo puedes hacer como un formato y seguro te va a ir muy bien. No sé, es demasiado Ibai para mi gusto, pero bueno. Lo que quiero Nada decir... contra, saludos a Ibai. No, hola Ibai. La cuestión es que... es cierto lo que está planteando sobre la explotación de la Amazonía colombiana con respecto a la coca, pero vamos a ir a la dialéctica de estados, como hemos hablado antes con Ernesto. A mí me parecería muy necesario contextualizar el discurso de Petro con respecto a la Amazonía colombiana en todo lo que es la selva amazónica en general, sí, la cual que no es de hay ellos, mucho ¿no? territorio en Brasil, sí, en Venezuela, en las 3 Guayanas sí, y en Perú, incluso. Y en el norte todavía un poco de Bolivia. Sí. Más luego el biotopo de extensión que en la costa brasileña del Atlántico se conecta con el Amazonas, que con el tiempo se ha perdido mucho por la deforestación, etcétera, pero que sigue habiendo elementos naturales de conexión. A lo mejor habría que preguntarse si la cuestión de la planta de la coca, que habría que ver luego si su nacionalización o no es para uso medicinal y para uso científico, que yo creo que es el uso más fructífero que puede tener cualquier investigación sobre cualquier droga, sí, es, cuidado, porque la Amazonía y su privatización por parte de algunas estructuras geopolíticas externas a América del Sur es algo que se plantea y que no afecta solo a Colombia. Claro. Sí, él está hablando desde su interés nacional, pero estoy completamente de acuerdo contigo que no es un tema de Colombia. Completamente legítimo, pero desde hace décadas, ya lo sabéis, hay intentos de proponer al menos una suerte de
privatización de la selva del Amazonas como si fuese la Antártida, ¿no? Como los un patrimonio. Es decir, ni Claro. Brasil, ni Colombia, ni Venezuela, ni los estados que he dicho tienen capacidad ni están desarrollados administrarlo. para administrar un entorno natural que necesitaría ser internacionalmente regido y administrado. Y eso es un problema en el cual tanto Colombia como Brasil, y cuidado, hay que admitir que incluso Bolsonaro está en contra de eso, como Venezuela, etcétera, deberían parar en pared y decir, cuidado, porque aquí nos jugamos una pérdida de soberanía. Pero grande, sobre ¿eh? un territorio que sí, Uf. es natural, es un ecosistema tremendamente rico, Sí. pero hay intereses externos para que nosotros, como somos unos ineptos, no podemos gestionarlo, que se encarguen otros. Pero- Eso es peligroso. Pero complementando tu punto, o sea, eso también me parece un sesgo miope que supuestamente determina ciertas partes del medio ambiente como autosuficientes. O sea, porque para mí lo difícil de hacer un criterio como, es que el Amazonas tiene que ser protegido. ¿Y el Amazonas cómo está desconectado del resto? O sea, me parece tan arbitrario decir que, es que esto tiene que ser protegido como si no estuviera conectado con el todo. Toda la como si fuera causa de sí. Estamos con un argentino en la mesa. Sí. La cuenca del Amazonas conecta toda América del Sur entre sí. Conecta con la cuenca del Orinoco y con la cuenca del Río de la Plata. Pero a ver, pero es que más allá de eso... Toda América del Sur es un ecosistema que los propios estados suramericanos tienen que ser los que deben de administrarlo, no terceros. Pero a ese es ver, el tema. pero los aires que vienen de la contaminación que produce China y Estados Unidos circulan y el calentamiento que se da Claro. en las corrientes subatlánticas también afecta la cantidad del plancton de reciclar Sí, CO2. por O sea, supuesto. para mí me parece completamente absurdo. Es más, me parece una postura moderna el decir, no, es que tenemos que proteger el Amazonas. Porque es el pulmón del mundo. O sea, me parece una lectura antropocentrista, No, pero ridícula. es que la lectura que tú criticas ahí Sí. es una lectura de gente que utiliza eso como excusa. Claro, sí, sí. Excusa para decir, vamos a apropiarnos de esta región sí, del total, mundo. total. A ver si así se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Lo que Petro está defendiendo es desde el interés, evidentemente, de Colombia, porque él es el presidente de Colombia. Claro. Pero la cuestión amazónica afecta a todos los estados Seguro. que comparten esa selva e indirectamente a los de la cuenca del Orinoco y a los de la cuenca del Plata. Sí. A mí me gustaría pensar, no sé, quizás ponerle play al video y ver si más adelante lo desarrolla. Dos temas. Uno, evitar la separación, a mi gusto falsa, entre los intereses de Estado y las presiones de mercado, cuando se sabe que los mercados y los Estados son cómplices en muchísimas de estas operaciones, por omisión, por favoritismo, Totalmente. por preferencias. En Argentina pasa muchísimo que los gobiernos terminan a través del aparato estatal favoreciendo a, por ejemplo, mercados como la minería que arruinan la tierra patagónica argentina. Y por otro punto, me gustaría ver más adelante si hace un análisis de el objeto de demanda, es decir, perfecto, esto sucede, pero porque hay consumidores. Entonces, ¿quiénes son los consumidores Claro. de lo que Estados Unidos, está sucediendo acá con la coca en Colombia, ¿no? Sí, que sabemos que la gran mayoría de los consumidores son Claro, americanos. No Sí. perdamos de vista el elemento consumo. Que hay una O sea, demanda. demanda de Sí, eso. Total. A ver. Científicos, bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo, la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora. Eso que está diciendo no es cierto. El gran pilar climático del mundo y el que más absorbe CO2 son los océanos. Sí, son las algas, ¿no? Sí, evidente, sí. Evidentemente, esto implica, oye, hay que preocuparse por la selva, hay que protegerla, Claro. pero Pero es no- mentira. No distorsionemos. Sí, Claro, objetivo- sin distorsionar, objetivamente sin es ideologizar mentira. el discurso. Sí, Bien. estoy de acuerdo. Y creo que también mencionó lo que decías, ¿no? De conectarlo esto con la demanda. Que digo que ahí medio romantizó un poquito el discurso poniendo la adicción a la droga como la adicción al dinero. Claro. O sea, romantizó un poquito, lo cual no me parece completamente mal. Y lo otro es que también hizo como esta lectura sintomática de un capitalismo tardío que es profundamente enajenante y que mata toda posibilidad y tiene a estos ciudadanos en este estado como vegetativo, lo que habías dicho de la lectura Sí. de la libertad como una inhabilidad de operar en el mundo y decir, claro, la crisis de opioides, la crisis de drogas es necesaria para sostener a estos individuos inactivos. Claro. Entonces, casi es como si fuera
necesidad de sí misma, ¿no? Es decir, existe esta guerra de la droga, el exceso de opioides, porque la gente no puede hacer nada. Entonces tiene que soñar con poder hacer cosas. Y algo más para tener en cuenta a nivel de cómo se configura un discurso, quizás esto es más de filosofía, cómo se está armando el discurso y cómo está validando su palabra y legitimándolo. Es muy interesante la dimensión romántica, poética y la estetización natural que está utilizando. O sea, Sí. se está apoyando en connotaciones metafísicas y estetizadas para derivar de ahí connotaciones materiales o presuntamente racionalistas. Por eso me parece interesante también lo que decía Santi, de ver cómo acá estamos viendo la confluencia de una estetización del discurso, como diría Benjamin, con consecuencias materiales Reales. racionales e institucionales, ¿no? Sí. Vale, ¿seguimos? Es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir, el espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos hay un a stop. la atmósfera. Yo no estoy muy de acuerdo con esa clase de discursos, porque me parece que es una moralización, o sea, están moralizando un comportamiento que es en realidad estrictamente estructural al capitalismo, es una cuestión de oferta y demanda. Sistemático. Ajá. Me parece que esto de caer en ustedes, buscan con Buenos malas y malos, intenciones, sí. malos y buenos, y yo no estoy muy de acuerdo con que sea un análisis interesante para este tipo de dinámicas. Es muy común en los discursos de los presidentes de las democracias en dar un enfoque moral a lo que están diciendo. Exactamente. Y uno de los grandes problemas que ha sufrido, han sufrido las izquierdas, que les han llevado a la indefinición política, es que han acabado más en un discurso moral de buenos y malos Claro. y de deber ser que de analizar lo que realmente está ocurriendo. Sí, total. Y por eso es todo muy florido. O sea, él está representando un papel. Exactamente. Sí, está jugando. Casi es una realmente. puesta en escena. Está recitando sí, un poema, sí, ¿eh? sí, O sea, total. y Por no, eso y- es poético. Sí, tiene rima, tiene Sí, ritmo. por eso yo sí. hice mi vídeo de crítica del programa de Colombia Viva antes incluso de que fuese elegido, porque yo ya veía esa poetización en el programa electoral. Claro. Y Moralización, desde una posición sí. filosófica incómoda socialmente, advertir de esa moralización, teatralización que hace el político es necesaria. Pero claro, al filósofo le lleva la soledad, porque la gente dice, no, yo le voy a votar porque estoy harto de los otros. Claro, y tal. porque lo Sí, convence. sí. Sí, 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 Total. porque le seduce ese tipo de discurso. Digo, sin quitar que, y digo, tratando de reivindicar un poco lo que está diciendo, que me parece que sí tiene un trasfondo de verdad, que existe como este paternalismo por parte de los países desarrollados, sobre todo en lugares como la ONU, diciendo, ustedes, latinoamericanos idiotas, no saben administrar sus recursos, denlos a nosotros. Pero también, o sea, me parecería interesante que evidenciara que por ningún motivo estos países quieren quitar el negocio de la droga. Al revés, probablemente Claro. lo quieren hacer más eficiente. Totalmente. O sea, en México lo que pasó también, muchas de las discusiones que se hizo con la legalización de la droga en México fue para poner el plantío que estaba en nombre de pequeños productores rurales en nombre de grandes empresas canadienses. Pero la droga no desaparece. ¿Sabes? O sea, aquí también lo que me parece romántico, que es falso de parte de Petro, es decir, no, es que pues un mundo sin drogas, ¿no? Sin avaricia, sin vicio, sin deseo, que es completamente absurdo. El alcohol es Por legal favor. y es una droga devastadora. Mucho peor. Probablemente la que más. Y mucho peor que la Totalmente. marihuana. Vicio, Pero vicio. lejísimos, por mucho peor que la marihuana y argumentablemente mejor que la cocaína. Menos peor que la cocaína. Pero me parece que justo ese es el romanticismo que oculta esa verdad. Como tú decías, hay una lógica de mercado, ¿no? Y todavía existe esta demanda. ¿Tú crees que ellos están siendo paternalistas con nosotros para quitarnos nuestro territorio? Que ese me parece que realmente es el interés. ¿Para acabar con la droga? No. Lo que quieren hacer es poner un mercado sumamente más eficiente. O sea, hacerlo de ello un mercado sumamente productivo, que es como pasó acá. Total. Es, para producir marihuana en México, tienes que ser capaz de mostrar la rastreabilidad de la planta desde su plantación hasta la fabricación del consumo, del producto de consumo. Pues para eso necesitas una inversión y dinero y sistemas tecnológicos y seguimiento que obviamente los pequeños productores rurales no Claro, van a tener. total. ¿No? Que también me parece que cae en un falso antagonismo de decir, es que el consumo indígena, inca, de la planta de coca Claro. está bien y el maquilado está Eso mal. es una romantización. Eso es una romantización. ¿Para Es el- qué? Es el buen salvaje de Rousseau. Exacto. Es el buen salvaje, exacto. Exactamente. Que es, a ver, ¿cuál? Es una O sea, romantización. no tiene sentido esa romantización. Lo digo más como baucho para la gente que lo está viendo. No caigan en estas trampas. O sea, que me gusta mucho cómo lo postula Nahuel, que es, el capitalismo no es un sistema moral. O sea, es un sistema, está fuera de la moral. Nahuel no ha dicho la palabra, pero la voy a decir yo. Es un discurso populista. Sí, total. Sí, total. Pero lo es, ¿eh? A ver, seguimos. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas.
Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes, mientras dejan quemar las selvas, mientras hipócritas persiguen las plantas con venenos para ocultar los desastres de su propia sociedad. Nos piden más y más carbón, más y más petróleo para calmar la otra adicción, la del consumo, la del poder, Perdón, la del dinero. Es que parece más el discurso de un cura Que un político. que de un político. Sí, claro. O sea, lo siento, tenía que soltarlo, porque Sí, parece que pero- está pero es que en la ONU no se condenándonos habla- a todos por pecadores. Sí. Mea culpa, ¿no? O sea, parece un... Hipócritas. Ustedes. Hipócritas. Sí, arderéis en el infierno por perseguir a las plantas. O un cura, un pastor evangélico. Es Sí, que, claro. Que a ver, que aquí... Para, pregunta, ¿será que capaz él lo armó de esta forma sabiendo que quería que tenga una llegada pública y que el público se maneja con estas categorías? Yo creo que sí, ¿eh? Y que haya algo de intencionalidad prediscursiva. Pero ¿a qué público concreto? Al que le ha elegido como presidente. Sí, claro. En Al Colombia. gran público, que Sí, se pero- maneja con discursos morales, estéticos. Que que juzga, juzga desde que ahí. quiere buenos y Capaz malos. es una jugada estratégica. Yo creo que sí O sea, debe yo de lo haber haría algo... así, yo no le diría un discurso académico si quiero que le llegue No. a las masas. A mí también me parece que sí hay algo maquiavélico en la decisión de su forma estética, como tú decías, ¿no? Apelar a los mitos, Sí. apelar a lo romántico, a la estética, a lo El moral. problema es que puede ser una estrategia. O mejor dicho, una táctica. Una táctica, una táctica. Porque la estrategia es a largo plazo. Sí, esa es táctica, sí. El problema es que yo creo que buena parte de los políticos que hacen estos discursos realmente se los creen. Ah, bueno, Uy, claro. eso Ese sí es un que problema. miedo. Eso sí que miedo. Y entonces la táctica va en contra realmente de los intereses de la gente a la que está, entre Sí, comillas, total. representando, porque luego ellos se lo creen y acaban en una visión de los fenómenos políticos ingenua, infantil. Sí, y sí, uno sí. de los grandes problemas que tiene Pecan de idealistas, ¿eh? el idealismo Sí. es que es un veneno. Sí. O sea, que decir, uno de los grandes problemas que tienen las democracias de mercado pletórico capitalista es la infantilización progresiva de la sociedad, Completamente. de la ciudadanía y del electorado. Completamente. Por eso, ahora te encuentras muchos panfletos electorales con dibujitos infantiles, con Sí, con caritas memes, sonrientes. son emojis. Y claro, apelar a las emociones para que la gente empiece a llorar y a estremecerse, Ay, sí. a la larga te lleva un mal camino. Sí, a mí también me parece muy vulgar, pero bueno, continuemos. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. A ver, ¿qué es más venenoso? ¿La cocaína, el carbón o el petróleo? A ver, Gustavo Petro, prueba a esnifar petróleo o carbón por la nariz y veamos luego me dices cuál es más peligroso. ¿Cuál es más peligroso? O sea, que decir, esto es una frase, me he tirado a la piscina con doble tirabuzón y no hay agua en el fondo. Sí, es un mortal Claro, en seco el que a ver, cemento. que sí. tú, si tú una raya de cocaína te la metes, te puedes matar si es de mala calidad o de lo que sea, pero normalmente no te vas a morir. Sí, claro. Y Igual aparte que- hagamos una salvedad, no estamos haciendo apología al consumo de cocaína. No, para nada. Hagamos una Claro, salvedad, no, no va a faltar el que nos diga, usted No, hace la no, no, apología. no, no. Estamos tomando en serio su discurso. Sí, sí. Estamos Estimados siendo seguidores de literales. Diego, Alguien está tomando en Bucharín, serio De droga, no a las drogas. no a las drogas, no al petróleo y no al carbón. Ninguno como por droga. la nariz. Sí, No os metáis carbón por la nariz. Pero además es que hay una demagogia, es que tú no puedes entender el mundo moderno sin el petróleo y sin el carbón. Si es que no hay manera. Es que Quítalo. ¿cómo O sea, haces el mundo actual sin petróleo? No, imagínate que alguien se tomara en serio el discurso y dijera, sí, claro, quitemos el petróleo y el carbón. ¿De qué A mí hablas? lo que me ¿Sabes la cantidad de gente que moriría mañana? A mí lo que me prueba de esto es para qué vale la ONU, entre otras cosas. Perdón. Para hacer este tipo de payasadas. Nos vamos del vídeo ya. Sí, pero ahora va. A ver, seguimos. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. Que eso es completamente cierto y ya está sucediendo. Pero con un matiz importante. ¿Qué es? Que si se quiere decir pandemia de drogadicción que ahora mismo Estados Unidos Sí, sufre, la crisis de opioides. es por opioides y por medicamentos legales. Farmacéuticos completamente Claro. legales. Estoy Entonces, totalmente ahí de se acuerdo con eso. No descuadra- podemos negar el mercado de la cocaína, digo, no se puede No, negar. no lo pero no niego. se compara No con lo el mercado niego. farmacéutico Pero- legal, ¿eh? pero- Es- pero Ojo la con co- relativizar el problema. No, sí, sí. no, total. no lo relativizo. Lo que digo ok. es que Esos 2.000 millones, dijo. nunca hubo realmente una pandemia de, fíjate lo que voy a decir, una pandemia de cocaína en la historia de Estados Unidos ni de ningún país desarrollado. La heroína hizo mucho más estragos antes, o el opio en el siglo XIX, que la Sí, cocaína. mucho más, sí. Y ahora lo que está pasando en Estados Unidos es que, por motivos que van desde lo laboral a lo social, etcétera, los consumidores allí, los ciudadanos estadounidenses, están consumiendo medicamentos para paliar dolores físicos, dolores personales, etcétera,
y te encuentras hileras de gente, de Zombies. de Son yonkis, zombies. en Sí. Filadelfia, en Los Ángeles, en la calle de Skid Row, etcétera, y es gente que está consumiendo drogas legales, lo cual lleva a mí a plantear una pregunta. ¿La legalización de las drogas llevaría a un mejoramiento de la sociedad? No necesariamente. No necesariamente. Sí. Y vuelvo al tema del alcohol. Sí, 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 no Que como necesariamente. diría Homero Simpson, es la causa y la resolución de todos los problemas de la vida. Totalmente. Pues sí. Bueno, sigamos. por fentanilo, que no se produce en nuestra América Latina. Verá millones de afros norteamericanos ser apresados en sus cárceles privadas. El afro preso se convertirá en negocio de empresas carceleras. Ya es. Bill Gates ahorita está metiendo toda su lana al sistema carcelario americano. ¿Sí? ¿Habían escuchado eso? No. Bill Gates está ganando una fortuna metiéndole dinero al sistema carcelario americano. Digo, Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo. Esto también es un hecho histórico súper interesante. La gran mayoría es la comunidad afroamericana. Muchos están vinculados a temas, a delitos menores sobre posesión de drogas, intercambio, pequeños furtos y demás. Y es cierto que la mano de obra esclava en Estados Unidos que viene de las prisiones es fundamental para el funcionamiento del país. Mira. El gobernador de Michigan hizo el statement diciendo, si nos quitan la mano de obra de los encarcelados, colapsa el Estado. Así, o sea, lo aceptó en tela abierta diciendo, si nos quitan la mano de obra esclava, no dijo esclava, ¿verdad? Si nos quitan la mano de obra carcelaria, colapsa el Estado. O sea, no tenemos para O sostenernos. sea que necesitamos más presos. Que a ver, que es lo que es la Generar. tendencia, ¿eh? Más de los que tienen ya. Claro. Pero es la tendencia, ¿eh? Sí, sí, y justo sí, lo sí, interesante, o sea, y aquí sí me parece un análisis, que no me parece que lo haya desarrollado bien, pero sí me parece interesante vincular la adicción y la dependencia como una constante precarización de la clase trabajadora que la vulnerabiliza a aceptar cada vez peores condiciones laborales. ¿Sabes? O sea, no creo que él haya amarrado él mismo el ciclo para hacer completa la lógica, pero sí hay una relación Hombre, interesante ahí. Vayamos a la historia. No es casual que la gran explosión de la heroína en los años 70 coincidiese con el final de la guerra de Vietnam y con las protestas que hubo contra esa guerra. Y además con el inicio de lo que se llama neoliberalismo como discurso hegemónico en muchas sociedades políticas. Claro. La droga tuvo un efecto político devastador sobre los jóvenes de clase trabajadora de muchas sociedades y hay gente que incide en sus análisis que fue algo buscado. Ya. Buscado precisamente para yugular Sí. cualquier tipo de unidad política. La, contra lo que la hay. historia de la droga en Estados Unidos ha estado vinculado a todos los grandes movimientos políticos. Güey. Alguien me estaba contando, por ejemplo, la relación que tiene con la liberación de los esclavos, que tenía que ver con, primero con una base votante negra que necesitaban los demócratas, porque no tenían la fuerza votante que tenían los republicanos. Obvio. Necesitaban el voto negro, entonces liberaron a los esclavos para votar por demócrata. Pero además también porque los negros estaban empezando a hacer algunas plantaciones y los algodoneros no querían que el hemp compitiera como fibra contra el algodón. ¿Eso en qué época me estás hablando? ¿Histórica? Final de la esclavitud en Estados Unidos. En Estados Unidos la esclavitud termina realmente después de la guerra de secesión. Bueno, sí, y podríamos argumentar que... y es el Partido Republicano el que acaba con la esclavitud, es Lincoln. Ah, bueno, más bien, entonces al revés. ¿Lincoln es el que quería los votantes negros? Lincoln luchó lo contra mejor los estoy estados confundiendo. confederados que se sublevan, no Los para. del sur. Aunque acabar o no con la esclavitud era algo secundario para Lincoln. A él lo que le interesaba es que los estados del sur no exportaran algodón al Imperio Británico Ándale, eso para sí, que sí, sí. evitara pues los proyectos industriales de la burguesía del norte. Pero que no El en ese problema- momento... el- sí, el pero en problema- ese momento no había producción de hemp también como una alternativa al algodón. no tenían esa capacidad todavía. Sí, pero Lo no, que- no apuntaba hacia eso y los algodoneros estaban No como porque, proteccionistas. no, porque de hecho, cuando acaba la guerra de secesión y los Estados Confederados, que eran los sureños, vuelven a ser incorporados a la Unión, el Imperio Británico tiene un problema con el tema del algodón y deriva a la India, deriva al Raj británico ya. para poder obtener ese algodón. El problema, y ahí viene el tema del Partido Demócrata, es que el Partido Demócrata en el sur de Estados Unidos es el que inicia el Ku Klux Klan. Ah, mira. Madre, No sé si lo sabíais. Ese es un gran dato. No sabía. Es que ese es el tema. Es que en la política de Estados Unidos, Partido Republicano o Partido Demócrata, no la puedes entender desde un enfoque, digamos, de izquierda-derecha tradicional. Ya, sí. Sí, para mí Estados Unidos siempre es el que confunde de izquierda y derecha. O sea, cuando la gente habla de liberales y republicanos es complicado. Pero O sea, bueno. que a veces la izquierda solo republicana. Morirán asesinados. 1 millón de latinoamericanos más nos llenarán de sangre nuestras aguas y nuestros campos verdes. Verán morir el sueño de la democracia, tanto en mi América como en la América anglosajona. La democracia morirá allí donde nació, en la gran Atenas occidental europea. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. ¿Puedo parar? Han aumentado. Otra falsedad. Dice, es que el uso masivo de las drogas acabará con la democracia. Es
que es al revés. Es que ha sido en las democracias cuando el uso masivo de las drogas ha dado más que nunca. Oye, no puedes entender ¿Cuánto más drogadictos y democráticos que hoy? Claro, Sí. ¿quieres una sociedad drogadicta? Hazla democrática. Y van a ver todos los niños burgueses drogados. Sí. Han aumentado los consumos mortales de drogas suaves, han pasado a las más duras. Se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país han condenado a las cárceles a millones de personas para ocultar sus propias culpas sociales. Le han echado la culpa a la selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. A mí me, Disminuir el a mí me llama mucho la atención cómo él cada 3 palabras usa el concepto Razón. sin razón, razón y razón. Y me pregunto, ¿de qué está hablando? ¿De que si hubiera una racionalidad del poder, entonces habría un consumo racional de drogas? Ajá. ¿O que si hubiera un poder racional se exterminaría el problema de la droga? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De regular o de eliminar un problema? Sí. Eso y no sé por qué le hace tanto foco al tema de razón o irrazón. A mí también, o sea, yo de hecho, a medida que lo escuchaba, recordé el texto este del uso de la razón pública de Kant. O sea, que de cómo deberíamos de hacer un tipo de uso de razón pública, pero en un sentido de pública como fuera del interés privado. Pero aquí no lo está haciendo como tal. O sea, parece que cada vez que usa la palabra razón, la usa bajo un significante distinto, ¿sabes? O sea, que significando algo diferente. Sí. Primero parece que se refiere al consumidor irracional. Segundo, a la administración irracional. O tercero, a la irracionalidad del deseo. Y lo cuarto es, pues, apelo a la razón pública. Es que, claro, él no está diciendo hay que eliminar el problema de base, punto. No, Sí. está hablando de una racionalización como Del si problema, de sí. modular el problema, como si fuera, bueno, racionalicemos el consumo, pero que haya consumo. Porque si llega a decir que no haya consumo, aparece con un tiro en la cabeza Sí, la se semana acaba. que viene. Porque a lo mejor está pensando en la legalización. Claro, yo creo o que porque está pensando en la legalización. Yo creo que por ahí En va. principio la negó, luego dijo que sí, y Porque yo creo que está no encaminado está que diciendo sí. de eliminar el consumo. No, Entonces, ojo. casi parece que está diciendo, déjenos administrarlo. Es más, miremos lo que no está diciendo. Bueno, buen Miremos punto. lo que no está diciendo. Si me permitís, en esa línea que estáis de la crítica de la idea de razón que está usando, Sí. me acuerdo del famoso grabado de Goya de El sueño de la razón produce monstruos. Claro. Ya. Es que yo creo que ese grabado tiene 2 lecturas. Es el sueño de la razón produce monstruos, es cuando la razón duerme, surgen los monstruos, que es la lectura de él. O otra lectura que es en la utopía De la razón se crean puede infiernos. convertir en distopía y producir monstruos. Y esa segunda lectura, un izquierdista ilustrado, iluminista, no la concibe. Sí. Él está en la primera lectura del grabado de Goya. O sea, sí, hay un nivel muy alto de arrogancia, decir ustedes no son racionales suficientes para administrar o nosotros sí. Ustedes El no Estado, son como usted yo. mercado desbocado no, nosotros Estado. Sí. O no, organizado. casi lo que está diciendo también pudiera ser una paradoja entre ustedes globalistas, ¿no? Claro. Nosotros nacionales sí. Soberanos. O sea, sí, nosotros soberanos sí. Si eres globalista también. Pues No sí. necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad. Una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. Por favor. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más ¿Ves? amores. No dice no queremos drogas. Sí, quieren Dice, menos. Menos drogas. Sí. O sea, él quiere un mercado reducido de drogas donde él tenga el monopolio. Claro. Los sería su ideal. y que los principales carteles estén a salvo. Claro, los 3, 4 güey, carteles sí. estén a salvo. Nosotros lo administramos y de acá se hace. Y que Ya no los- puedo ir a y que Colombia. los ya me di cuenta. narcos Sí. se homologuen al resto de empresarios. Claro, Sí. exactamente. Sí, sí, sí. Eso Y ahí, es muy y ahí importante. se hace un gran poder, ¿eh? Exacto. Porque en el fondo, Exactamente. un narco, ¿qué es? Es un burgués. Que, Un capitalista. perdón, capaz ya están homologados. El concepto de narcogobierno existe hace 30 años. Y en muchos países, Bueno, además. con ya ¿eh? están homologación me iniciados. refiero a legalidad. Ah, sí. Ya. no Esa a, es la- no a la- ilegalidad sí. o a legalidad, sino a legalidad. Sí. Total. A ver, vamos si para allá va. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria. Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta. Qué raro que parece que construyeron una narrativa diciendo que la manera de salvar la patria es no le tiren venenos a los campos de coca. Claro. ¿Sabes? O sea, es como, ¿cómo salvamos la naturaleza? No le tiren veneno a los campos de coca. Entonces, ¿A dónde raro, apunta esto, güey? Es selectivo. Y otra idea que también es muy de los tiempos que corren.
¿Qué clase de arrogancia antropocentrista es esa de que vamos a salvar la vida del planeta? Del planeta. Si No, la, esto sí, ni si se la diga. especie humana desapareciera, el planeta seguiría existiendo. Y sí, Y si una supernova impactara en el planeta y estaríamos todos jodidos y hubiéramos muerto, para que veas la naturaleza lo que le importamos. Sí, nada. O sea, somos tan arrogantes que pensamos que con 4 medidas jurídicas que vienen de la ONU o de la Agenda 2030 vamos a salvar la biosfera. Sí, por favor. Sí. Es que es... Es arrogancia total. arrogancia. Ustedes reunieron los científicos y ellos hablaron con la razón, con matemáticas y modelos climatológicos. Me encanta la La idea de- razón igual a ciencia. Otra cosa que... No, no, pero me encanta cómo lo hizo como la comunidad del anillo. Positivista, el paradigma, así lo pasado. Sí, no, me encantó cómo lo planteó como la comunidad del anillo. Cientificismo, como se llama. Se reunieron los científicos. sí. Que son la razón. Los héroes. Usaron la matemática, así como que no, a ver, aquí está la Usaron verdad la pura. Sí, matemática. es como, aquí emergió la verdad pura, Pero ¿sabes? un científico Por favor. no es más que un profesional de un campo. Luego las justificaciones filosóficas que hacen Claro. sus descubrimientos pueden ser absolutamente delirantes. Sí, total, sí, ¿Qué totalmente. es lo que marca Nietzsche? climatológicos dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. O sea, aquí me parece interesante la matización que le da o sea, cómo... A ver, o sea, no estoy completamente de acuerdo con la postura de la demonización de los combustibles, pero sí me parece interesante la manera como parece que sugiriendo sí el ecofascismo. Como diciendo de cómo esta agenda se trata de implantar todavía en los países en desarrollo, que definitivamente no están listos para adoptar una agenda climática, pero de nuevo también matizando diciendo que sí, claro, o sea, sabemos que nuestro exceso de consumo sí produce contaminación, sí tiene un efecto en el medio ambiente, o sea, sí de alguna manera es detrimental para nuestra propia calidad de vida, o sea, dejando el medio ambiente por fuera, ¿no? Dejando la naturaleza como una categoría pues, contextual, o sea, como el canvas sobre el cual nosotros pintamos nuestra historia. O sea, sí me parece interesante que lo matice de ecofascismo como diciendo, qué raro que siempre sean los grandes contaminadores los que vengan a nosotros a decirnos cómo deberíamos de tratar nuestra selva, siendo que hacen estas guerras para vulnerabilizarnos y después obligarnos a prostituir nuestra materia prima barata. Eso nos lleva a la primera parte de su intervención y las primeras ideas que hemos hablado sobre la selva amazónica, evidentemente. Lo que pasa es que hay estados que contaminan mucho, pero también se están adaptando a las cuestiones climáticas, como es la República Popular China, primer productor mundial de coches eléctricos, Claro. de momento. Sí. Pero- Per cápita es el número, creo que lo vi ayer, Claro, 27. pero ¿cómo Estados Unidos va a dejar de contaminar si China les está superando económicamente? Exacto, necesitan Volvemos al producir choque más. entre ética, moral y política. Claro. Estados Unidos es un Estado que todavía sigue siendo la gran potencia que es, Sí. a nivel científico, industrial, cultural, etcétera. Pero son 300 millones de personas que tienen que competir con 1.400 que están produciendo cada vez más y mejor en un montón Cada vez más Exacto, más eficientemente. eficientemente. Sí, sí, sí. Y si tú le dices a Estados Unidos que deje de contaminar, se queda relegado No hay por detrás manera. de China. Pero no hay manera, Santi, perdón, sí. mi pregunta es, para competir con la eficacia china, los estadounidenses deberían, digamos, contrarrestar con una producción no tan eco-friendly Claro. para que sea lo suficientemente eficaz para poder... Claro. O podría haber una respuesta norteamericana a la eficacia china, pero que incluya paradigmas eco-friendly. Te soy sincero, o sea, no sé si eso entiende la pregunta. ¿Están Pi- condenados a contaminar para ser Ahora competitivos? te contesto después de Diego. pintar el capitalismo de verde solo es real mientras sea racional. O sea, solo van a pintar el capitalismo de verde mientras eso sea benéfico para la acumulación de la ganancia. El momento que es detrimental para la acumulación de la ganancia, el capitalismo verde se desaparece. O sea, es que no es nunca va a ser una mayor prioridad que el criterio del desarrollo de las fuerzas productivas y la acumulación de ganancia. Si Estados Unidos se ve en esta razón, esto explica también por qué ahorita los movimientos, por ejemplo, el trumpismo en Estados Unidos tiene como primer criterio regresar a la industria del carbón. Claro. O sea, que es, oye, pues ustedes globalistas y los tecnócratas del Silicon Valley que quieren hacer todo verde están locos. Estamos perdiendo competitividad contra un país de 1.4 billones que cada vez más productivo que nosotros Claro. y además lo hace contaminando cada vez menos. O sea, estamos en una carrera real de competitividad, también en el sentido tecnológico, donde ya no tenemos ventaja competitiva. En el momento que se acaba la ventaja competitiva, que es uno de los valores subjetivos e interpretativos de la Constitución
la competitividad en el mercado, pues es descartable. Lo van a soltar. Güey. Existe una cosa que es la economía mal llamada colaborativa, en la cual pues, las empresas que tengan políticas de inclusión social, tanto de género, etcétera, como políticas ecológicas, tienen ventajas fiscales en según qué estados. Exactamente. Pero va en contra de la eficacia productiva, esa es mi pregunta, para vos. No va en contra, lo que ocurre es que la situación en la que se encuentra la economía estadounidense, en la cual un montón de empresas han tenido que ir al sudeste asiático porque la fuerza de trabajo es más barata y ha habido una deslocalización de empresas confiando en que se había acabado la historia y que ellos iban a dominar después de la caída de la Unión Soviética, habían ganado. Pues resulta que tienes a los chinos que empezaron imitando las consolas Nintendo japonesas, ahora que están superando en muchos grados en la celular, tecnología G6, en ordenadores de computación cuántica, que todavía es incipiente, están superando a los Estados Unidos. El tema es que la eficiencia económica puede darse en base a cualquier tipo de contexto tecnocientífico, a mi juicio. El problema es que Estados Unidos, por el tipo de jerarquía de clase que tiene, no puede ni siquiera competir con la eficiencia ecológico-económica que China está haciendo. ¿Y China contamina? Por supuesto y que está contamina. condenado entonces a no prestarle más atención al factor contaminante con tal de subir su eficacia productiva. Lo único que le los queda norteamericanos. La guerra. No, lo único, y no solo la guerra, le queda fomentar en otros países una agenda ecologista, claro, para restar competitividad. Claro. Y entonces ahí la ecología se convierte en un arma geopolítica. Es ecofascismo. Y es lo que lleva, yo no lo llamaría ecofascismo. Ecoterrorismo, si quieres. No, es simplemente ecologismo de mierda. Más bonito, suena más que le bonito. dice, yo que soy español y nos expresamos así. Sí. Que dice, bueno, tú, país africano, no produzcas carbón ni petróleo. ¿De que cómo, cabrón? Mal le puedo dar de comer a mi gente. Claro, ¿y cómo me desarrollo? ¿Y cómo tengo industria propia? No, tú, Agenda 2030, que no vale para nada porque son brindis al sol, ya se dieron cuenta con la pandemia que un montón de infraestructuras sanitarias que se pedían en la Agenda 2030 no podían realizarse. Y por eso está hablando ya de Agenda 2050. Es decir, más subvenciones, literalmente más dinero público portería. para ONGs y gente que se ha graduado en ciencias sociales para vivir del cuento y de los impuestos que pagan los trabajadores en los estados y poco más. Entonces, perdón, ya estoy. La pregunta que se deriva acá, el corolario es ¿cómo hicieron los chinos para poder ser eficaces productivamente? Hay un libro que se llama así, y ¿cómo lo hicieron los chinos? Bueno. Contaminando, explotando, mano de obra. Justamente lo que está diciendo él es ahora los chinos están teniendo una capacidad productiva eficaz y con una perspectiva ambiental. Entonces la pregunta es cómo es que ellos pudieron hacer eso y ser eficaces con perspectiva ambiental, mientras que los norteamericanos no. Porque mientras no existía esa política ambiental, ellos ya se habían preparado durante décadas para un desarrollo de las fuerzas productivas y una acumulación del capital vía golpe de timón de Deng Xiaoping para poder superar en un determinado momento a la economía estadounidense. Y ya con el inicio, no digo Xi Jinping, con Hu Jintao ya pasaba a inicios de los 2000, ellos ya estaban en la rampa de salida hacia superar a Estados Unidos completamente. Ya se veía. O sea, quiero decir, los procesos de lo que llama Marcelo Gullo insubordinación fundante, que no es más que acumulación originaria capitalista, son de tan largo recorrido, son de tantas décadas, que en el fondo a un Estado le puede dar igual si hacen más coches eléctricos o no, si reforestan. Por ejemplo, los chinos están reforestando el interior del país para impedir que el desierto de Mongolia avance hacia el sur, lo cual es perjudicial no ya solo por cuestiones ecológicas, sino porque hay un montón de tierras de cultivo allí que alimentan a 1.400 millones de personas. Claro. Entonces, los chinos dicen todo lo que tú quieras, pero bueno, nosotros tenemos una base histórica anterior que nos permite adaptar algunas de las medidas que pedís, pero al mismo tiempo sin menoscabar los planes y programas que nosotros tenemos de cara a que en el 2049, en el centenario de la proclamación de la República Popular, digamos, somos los jefes nuevos. Claro. O sea, aquí el panorama que se pinta para mí en esto, que es para mí una de las preguntas centrales de Latinoamérica, que ojalá lo platiquemos también en el foro el jueves, que es esta noción de si no llega un proyecto de gobierno buscando desarrollar las fuerzas productivas y una sustentabilidad estratégica de sus fuerzas productivas para ganar competencia internacional, no hay nada. Siempre vamos a estar en manos de estos grandes poderes que llegan y si te empiezas a desarrollar o empiezas a marcar mucha soberanía y tu costo de mano de obra o tu costo de materia prima sube, te doy un golpe de Estado. Entonces no te dejan desarrollar ningún tipo de soberanía. Y por otro lado, cuando llegan los que supuestamente tienen los poderes o la capacidad o la intención de desarrollar algún tipo de soberanía, lo que acaban haciendo es robar, se venden a los bancos, hacen grandes contratos, prostituyen y no se desarrolla. O sea, no hay ningún plan a largo plazo. O sea, aparecen pequeños cortos ciclos de 4 años. Es que ¿sabes por qué no puede haber un plan a largo plazo? ¿Por qué? Porque son democracias.
En las democracias, los partidos políticos... Sí, solo se preocupan en volver a ganar. Claro, es decir, ¿cuál es nuestro plan? 4 o 5 años de legislatura. Si acaso 10 u 8, dependiendo de si ganamos O sea, ¿tú elecciones crees otra que vez? una parte fundamental del éxito de China fue no democracia? Sí. Para, eso lo dijo Sí, sí. hace una semana un periodista en Argentina. Y casi lo matan. Casi lo fusilan, casi lo matan. Dijo que una de las mayores virtudes de los chinos fue sacarse de encima, dijo literalmente, el problema de la democracia. Pero es que, a ver... Yo de no digo si es un chingados. problema o no. Lo cocinaron, Pero- lo cocinaron. Yo lo que digo... Ay, bueno, van a aparte que... tachar muy duro, autoritario, muy duro. Aparte que la democracia se dice de muchas maneras. Es un gran Sí. valor de la modernidad. Pero- ¿no? Meterse con eso. Sí, Bueno, es un pero gran la- valor moderno. es un valor pero moderno. nunca fuimos modernos. Nunca- entonces- seamos medievales. No, yo creo que el problema es que la modernidad es un problema y una solución al mismo tiempo. A ver. Pero en el libro último lo desarrollo. Es decir, la modernidad, la modernidad realmente existente es la estructura económica capitalista. Ya, esa es la la que se moderna. impulsa con la revolución industrial, no antes. Y evidentemente esa estructura económica requiere de la democracia Claro, para que haya una población lo suficientemente formada para que hagan trabajo abstracto. Obvio. Es decir, razón instrumental. Sí. Y la cuestión es que China ha dicho, bueno, nosotros tenemos 1.400 millones de personas, con un partido de casi 100 millones de personas, el segundo partido con más militantes del mundo. ¿Cuál es el primero? Es uno de la India. El de Narendra Modi sí, tiene sí. 140 millones, Sí. que es una ideología, digamos, centrista, conservadora. Pero el caso es que China dice, nosotros tenemos planes y programas, que es, tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas para igualar, no, superar a los países capitalistas avanzados, porque si no, es imposible que hagamos nada. Imposible, Y, sí. y el tema es que los discursos de Petro, y por eso para mí Petro, con todos los respetos, me parece un charlatán, es que no ayuda a esa necesidad de desarrollo de fuerzas productivas que igual le supera a las potencias capitalistas. Ese para mí es el meollo del problema. Y lo que pasa también es que siento que nosotros latinoamericanos tenemos el trauma de los intentos de los proyectos socialistas de los 80s, 90s, que no desarrollaron fuerzas productivas. Entonces ellos hicieron la de los 2000, dirás. de los 2000, si quieres. Claro, porque en Sí. 80-90 Carlos Menem muy socialista no era, ¿eh? Bueno, sí, no, total. Bueno, el caso es que no desarrollaron las fuerzas productivas. Y por no desarrollar las fuerzas productivas, todo lo que prometían como Estado, pues no se sostiene. Sí, sí. Porque tú nada más prostituyes materia prima, te fragilizas, el país no se sostiene, y pues acabas, y con un bloqueo económico acaban con tu proyecto político. Tú puedes tener una fuerza productiva como el petróleo muy abundante, como es el caso de Venezuela. Ajá. Pero si tú ¿Pero no... el petróleo en sí lo consideras una fuerza productiva? Por supuesto que sí. Solo el petróleo. No, solo el petróleo no, hay muchas más. bueno, justo. Me refiero que... Tecnologías, las quiero de- tecnologías derivadas del petróleo. Sí, pero lo que quiero ándale. decir es Pero que... el petróleo pe- crudo no. O el petróleo crudo es una fuerza Es productiva. una materia A prima. ver si- Es una materia prima. A ver si consigo explicarme. A ver. Las fuerzas productivas son tanto las herramientas para transformar la naturaleza como la propia naturaleza en sí que estén ok. dentro del campo económico. Ya. Donde O sea, los contabilizada sujetos- como mercancía. Donde los sujetos puedan operar con ello. Ya, te entendí, La cuestión sí. es que un país como Venezuela, que tiene unas enormes reservas de petróleo, probablemente están, no sé si las mayores del mundo o están entre las 3 mayores, Sí. junto con Arabia Saudita, el Golfo Pérsico y quizás Rusia, que todavía no están contabilizadas del todo. El tema es, O sí, no sabemos. no puedes basar todo tu potencial económico e incluso Sí. geoestratégico En en el mono, petróleo. claro. Porque necesitas industria, tecnociencia, Sí. necesitas Innovación. lo que se llama I+D+I. Sí. Porque si no, no puedes tener... Hablábamos otro día en el prepartido de que la soberanía era un concepto metafísico. La soberanía es un concepto concreto, insisto, de equilibrio inestable entre estados. Y cuando un estado no tiene una industria tremendamente desarrollada y una tecnociencia suficientemente desarrollada y depende solo de una materia prima, no escapa de la lógica del extractivismo y del monocultivo Claro. que desde hace 2 siglos estáis vosotros. Ya. Y sea el petróleo venezolano, la soja argentina, el cobre chileno, etcétera. O sea, lo han escuchado Capaz no hay que aquí. confundir, o sea, uno puede decir, el concepto de nación es más metafísico, pero no el de soberanía. De Ya. hecho... Nación política. Nación política. Es el Estado. Exactamente. Acá en Argentina hubo un caso Allá en Argentina. allá en Argentina hubo un Argentina caso... es todo el planeta. en el fondo, Argentina ¿eh? viaja con eso argentino. Somos todos. Argentina soy yo. Argentina somos todos. Argentina como el es lema, ¿eh? esto. Argentina es donde esté el argentino. Me acuerdo cuando fue el caso de INVAP, el caso ARSAT, los satélites del INVAP en Argentina, que cuando se lanzaron en el gobierno de los Kirchner, lo primero que se dijo a la población es que era una cuestión de soberanía lanzar 2 satélites. Para ocupar las 2 órbitas, o una órbita o 2 órbitas, que son las mínimas que tenés que ocupar como país para que no te quiten esa región del espacio que te corresponde. Entonces había que lanzar... Marcar territorio. Y se puso, esto que dice Santi, todo un dispositivo tecnológico, tecnocientífico Claro. a trabajar para lanzar 2 satélites, 2 pedazos de objeto Claro, en el que espacio y poder decir que tangibiliza- eso era soberanía. es que Pero tangibiliza pero en el mundo tienen material razón. de manera concreta. Tienen Sí. razón, porque
hay un término que se maneja hace poco tiempo, que es el de exopolítica. ¿Exopolítica? ¿Por qué? Porque la geopolítica pues, es lo que la Tierra, pero Tierra. en el fondo Exo. la cuestión de la soberanía, la dialéctica entre ya. estados es también vertical. Es vertical. Sí. Llega al espacio. ¿Por qué os creéis que Trump dijo La guerra espacial. no, algo que me parecía incluso más jodido? Dijo, eso de que la Luna es un satélite de soberanía internacional, pues no, porque a lo mejor Estados Unidos estamos interesados en ocupar más la Luna en el futuro. Incluso está pensando en tener una especie de Starship Troopers, de ejército espacial. ¿Por qué? Porque ve cómo los chinos están avanzando, han llevado un satélite a la Luna, donde han conseguido un cultivo de una planta. ¿Y qué ocurre? Pues que el modo de producción capitalista se expande fuera de las esferas de la Que Tierra. es lo que decíamos con Ernesto ahorita, las tres premisas estas francesas, de todo aquello que no ha sido apropiado puede ser apropiado. Entonces, es una premisa fundamental del Esa capitalismo. es la base de la modernidad, del capitalismo. Lo digo yo en el libro último, el de Iberofonía y Socialismo. Es que la gran característica del capitalismo es que todo, en acto o en potencia, puede ser mercancía. Exacto. Claro, Todo sí. lo no apropiado puede ser apropiado. Claro. Pero obviamente lo interesante es que esto crea una actitud colonizadora. O sea, crea una actitud Bueno, que es Dussel bélica. se refiere a la modernidad como la subjetividad moderna como el ego conquiror. O sea, lo que va a definir a la subjetividad de la modernidad es el espíritu de conquista, de apropiación. Bueno, terminemos para que adelantemos. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Sí. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. No creo que Las sea guerras nuevo. les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Si observan que los pueblos se llenan de hambre y de sed y emigran por millones hacia el norte, hacia donde está el agua, entonces ustedes los encierran, construyen muros, despliegan ametralladoras, les disparan, los expulsan como si no fueran seres humanos, quintuplican la mentalidad de quien creó políticamente las cámaras de gas y los campos de concentración. Pero Yo tengo ¿cómo da ese algunas salto diferencias. de la inmigración a las cámaras de gas? Sí, sí, Explícamelo. yo tengo una diferencia ahí muy fuerte. A ver. No, pasa que, claro, es una forma de expresión poética, romántica, que uno prácticamente tiene que estar a favor de esto. Porque si te dices cualquier cosa, ya sos un fascista. Sí, claro. Ya sos Estoy en sos lo contra. peor. Pero yo Bueno, te voy creo que a el decir problema una cosa. migratorio es un problema severo real, que hay que sí. regularlo. Efectivamente hay que regularlo. Por ejemplo, Argentina es históricamente, una vez un colega en la facultad me dijo una expresión que me quedó grabada. Dice, Argentina importa miseria. Dice, y no es que tengamos, por supuesto, en absoluto ningún problema ni humanístico, ni romántico, ni con el ser humano, pero económicamente hablando, Argentina nunca importó legiones de médicos, ingenieros, digamos, importa gente precarizada, como decíamos hace un rato, que escapa de sus países sin trabajo, sin oportunidades. Pero lo que pasa es que cuando llegan a Argentina no hay ninguna política de colocación, de distribución, no hay ninguna estrategia, ninguna agenda, no hay forma. Entonces, ¿qué pasa? Sobreabundancia y reproducción de la miseria, se reproducen las villas, las condiciones de vida bajan, pero digo, para todos, o sea, incluso para las mismas personas que vienen a Argentina. Entonces, me parece que la saturación de las universidades, de los hospitales, o sea, todo empieza a caer cuando no hay una política no expulsa, digamos, que expulse, pero sí que regule y se fije en cómo distribuir las cuestiones inmigratorias, que no tiene que ver con ser fascista, derecho, inhumano, Moral, que, ético, que moral, sí. que odies al extranjero, no tiene nada que ver con eso, sino si vamos a decir que la política es razón y materia, bueno, entonces operemos en esas coordenadas, porque si lo llevamos a un plano humanista, dejamos entrar a todo el mundo, pero no tenés con qué abastecer ese mercado. No tenés hospitales, no tenés universidad. ¿Y qué haces con esa gente? ¿La tirás en el desierto? Hablamos del muro de Trump, de Estados Unidos y México, que lo empezó Obama, pero no hablamos del muro que hay entre México y Guatemala. Claro. Y esto es un tema tremendamente polémico si se ve desde un punto de vista moral, como tú bien dices. Hay muchos problemas de migración en Sudáfrica por gente que viene de otros países del África subsahariana, tipo Botswana, Namibia, Mozambique, etc. ¿Por qué? Esto es muy polémico, pero es que cuando los inmigrantes llegan a un lugar donde hay unos salarios más altos, tiran a la baja por pura competitividad los salarios de los locales. Claro. Y no lo hacen por maldad. Exacto. Es simplemente mecanismos de competencia. A ver, así funciona. Llega el migrante De a fuerza de sobrevivir. trabajo. Claro que Claro. va a aceptar lo que sea. Los inmigrantes que te ponen las tiendas en la calle Sí. le bajan la posibilidad de comercio al que paga impuestos con su, Sí. con su local alquilado. Y es un problema. Sí, aquí es donde siempre acabo en esta idea de
que justo lo complicado es que nosotros tenemos como esta tendencia a moralizar este tipo de actos, Claro. este tipo de relaciones entre poderes, cuando no lo es. O sea, y peor todavía, yo te diría que sistemáticamente es como si el sistema entendiera que la manera más eficiente de conseguir mano de obra barata es precarizando las condiciones y provocando migración. Claro. Yo creo que uno de los grandes logros del capitalismo en su fase actual es haber conseguido que toda crítica a lo que desarrolla se circunscriba en lo moral. Sí, Exacto. yo también Y la concuerdo. viralidad de este discurso que llevamos... Que fácil, además. Qué Es- fácil. De fácil es fácil, asimilación. Que de nuevo, que él mismo lo está diciendo. Es rápido, irracional, es rápido, irracionales. fácil. O sea, que por Todos somos favor, buenos güey. y el resto son los malos. claro. No soluciona políticamente ni económicamente nada. Exactamente. Entonces, llevamos 14 minutos y yo Hasta creo ahora que- no hay nada. hasta ahora no hay Puro nada. romance, ¿eh? Sí. O sea, es un Sí, poema. sí, sí. Reproducen a escala planetaria 1933, el día del gran triunfo del asalto a la razón. ¿Acaso no ven que la solución Bretton al Woods, gran ¿qué? éxodo No, desatado perdón. sobre ¿Qué es? Ha dicho 1933. O sea, cuando llega Hitler al poder en Ah, Alemania. ya, sí, sí, ya. Y yo digo, vamos a ver. Una cosa es la crítica del nacionalsocialismo como ideología y sus barbaridades, pero es que la escala a la que se mataba a judíos era muy racional, era industrial. Total. Los campos de exterminio. Lo más culero es que era súper frío. Pero eso es lo que dice Adorno. Lo- Adorno dice el nazismo fue racional. Sí. Absolutamente Era racional. la conclusión lógica. Una Era máquina. moderno, Era era muy moderno, moderno. era totalmente. Es las críticas que hace Dugin del Sí, fascismo. era una por ejemplo. tecnocracia de la muerte. La Estaba tecnocracia totalmente de la administrado. sus países del norte es volver a que el agua llene los ríos y los campos se llenen de nutrientes. El desastre climático nos llena de virus que pululan, arrasándonos. Pero ustedes hacen negocios con las medicinas y convierten las vacunas en mercancías. Proponen que el mercado nos salvará de lo que el mismo mercado ha creado. El Frankenstein de la humanidad está en dejar actuar el mercado y la codicia sin planificar, rindiendo el cerebro y la razón, arrodillando la racionalidad humana a la codicia. ¿Para qué la guerra si lo que necesitamos es Es salvar la especie completamente humana? keynesiano. ¿Para qué sirve la OTAN y los imperios si lo que viene es el fin de la inteligencia? El desastre climático matará centenares de millones de personas y oigan bien, no lo produce el planeta, lo produce el capital. La causa del desastre climático es el capital. La lógica de relacionarnos para consumir cada vez más, para producir cada vez más y para que algunos pocos ganen cada vez más. Es eso lo que produce el desastre climático. Le articularon a la lógica de a la acumulación ampliada del capital los motores energéticos del carbón y del petróleo y desataron el huracán, el cambio químico de la atmósfera. Pero cada no vez entiendo, más ¿qué propone? profundo y ¿Vivir mortífero. haciendo fogatas con leña? En nuestra, Sí, no o sea, entiendo es- cuál sería la propuesta. Conservador de izquierda. Pero lo que está, el sea, fenómeno que está volver a una diciendo, aldea, una visión de el aldea. fenómeno que está diciendo ya se inició a mediados del siglo XVIII Claro. con la primera revolución industrial y las primeras fábricas que explotaban carbón. Sí. Es que es un discurso vacío. Sí, sí, sí. No creo que esté Vacío, diciendo no mucho. dice nada. Es mucho postureo, pero sí, poca propuesta. Ahora en un mundo paralelo, la acumulación ampliada del capital es una acumulación ampliada de la muerte. Desde las tierras de la selva y la belleza, allí donde decidieron hacer de una planta selvática amazónica un enemigo, extraditar y encarcelar a sus cultivadores, les invito a detener la guerra y a detener el Los desastre invito a climático. detener la guerra. ¿Pero Aquí cuál en guerra? esta selva amazónica. ¿Cuál guerra? ¿La de Ucrania? ¿La de la República Democrática del Congo? ¿La del Yemen? ¿La de las estrellas? No entiendo cuál guerra. La guerra sin genérico. Claro, una de las críticas que hacía bueno a la época del no a la guerra era ¿a cuál guerra? ¿A cuál en genérico? No, Porque- no, ¿quién decía el que esté listo para terminar con las guerras que se prepare para la paz? O sea, es que prepare los ejércitos para la paz. Si vis pacem para bellum, eso es un lema romano. Sí, no, es Del Imperio buenísimo. Romano. Sí, sí, claro, sí. pero es realpolitik. Es política real, exacto. Exactamente. O sea, el que quiera la Es paz, pues que se realpolitik. prepare para la guerra. Es de que hazte un ejército totototote. Claro, dice, no, os pido que paréis las guerras. Es el ¿Cuál? discurso de un cura o de un pastor Para que el ha pecado. llegado a la presidencia de un gobierno. Y yo ya me pregunto, ¿cómo se le recordará a este hombre dentro de 20, 40 años? No, a ver qué provoca. Hay un fracaso de la humanidad. Tras las hogueras que la queman, tras su envenenamiento, hay un fracaso integral, civilizatorio de la humanidad. Detrás de la adicción a la cocaína y a las drogas, detrás de la adicción al petróleo y al carbón, está la verdadera adicción de esta fase de la historia humana, la adicción al poder irracional, a la ganancia y al dinero. El poder He puede ser aquí la irracional. enorme maquinaria mortal No. que puede extinguir Si la fuese humanidad. racional, no sería poder. Les propongo ¿Verdad? como Político. presidente de uno de los países más hermosos de la tierra y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y todas las guerras y permitir que nuestro pueblo pueda vivir en paz. Convoco a toda América Latina en este propósito. Convoco la voz de Latinoamérica a unirse para
para derrotar lo irracional que martiriza nuestro cuerpo. Porque da por hecho que esa voz es unívoca. Sí, eso también. Hablar en nombre de un territorio tan grande es preocupante. Eso es populismo también. Sí, también. Los convoco a salvar la selva amazónica integralmente con los recursos que puedan destinarse mundialmente a la vida. Si no tienen la capacidad para financiar el fondo de la revitalización de las selvas, si pesa más destinar el dinero a las armas que a la vida, entonces reduzcan la deuda externa para liberar nuestros propios espacios presupuestales y con ello realizar la tarea de salvar la humanidad y la vida en el planeta. Salvar la humanidad. Me molesta Que un es poco una este, épica. me molesta un poco este discurso, o sea, aceptando su posición, aceptando el paternalismo que criticaba, ¿no? Como, perdóname la deuda, ¿sabes? De que estamos bien mal, igual y si me ayudas un poco, papi, me prestas dinero para terminar la universidad, igual Nosotros te ayudaremos. Sí, claro. Haremos algo bueno con o sea, eso. qué raro que al principio estaba tan Yo la pregunta que tengo teórica es, hasta ahora hemos elaborado una crítica de esta exposición y está bien, a veces criticar es más fácil, Sí. pero digamos, una pregunta sería, ¿qué propondríamos nosotros? Y la segunda pregunta que derivo de ahí es si, por ejemplo, en un comunismo como el que piensan Santi o vos, esto no sucedería. O sea, que habría eficacia productiva, pero sin estos flagelos que está indicando... Es una pregunta que no se puede resolver. No, una cosa. Nomás una pausa. ¿Les importa si terminamos el Dale, discurso dale, y dale. pasamos a Sí, eso? sí, Porque sí, me sí, parece sí. muy buena pregunta de cierre. Dale. O sea, muy buena pregunta de cierre para que no quede solo en crítica, es decir, bueno, y entonces, ¿cómo sí? O sea, Bárbaro. ¿qué sí? ¿Les parece? De una. Podemos hacer nosotros si ustedes, los del norte, no quieren. Solo cambien deuda por vida, solo cambien deuda por naturaleza. Les propongo y los convoco en América Latina para ello. Dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para liberarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí. Que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz. Solo en paz podremos salvar la vida en esta nuestra tierra común. No hay paz total sin justicia social, económica y ambiental. Peronismo, loco. Peronismo. ¿Sabes de dónde? ¿Sabes quién fue la primera persona? No habrá paz entre las naciones. Sin justicia no hay paz social. Gracias, muy amable. La idea de justicia social Voy al baño. Sigan. es un invento de la Iglesia Católica. Claro que no sé sí. si lo sabes. Obvio. Es el primer teórico de la justicia social fue un cardenal italiano, Luigi Taparelli, jesuita, que fue uno de los precursores de la doctrina social de la Iglesia. Mi madre da doctrina social de la iglesia en la universidad. Claro. Es teóloga. Entonces, por eso ya Por eso ya lo sabías. de dónde Pues viene. me hace mucha gracia cómo El peronismo va a tomar eso. Sí, lo toma desde siempre. Los discursos de Vita y de Los Perón iban por nacionalismos, ahí. claro. Pero lo que me hace mucha gracia es cómo las izquierdas, que supuestamente son racio-universalistas, materialistas, etcétera, Caen en aceptan discursos teológicos. un término de jesuitas, Claro. que ya nadie habla de socialismo, sino que habla de justicia social. Claro. Pero la justicia social, en el fondo, ¿qué es? Nada, ¿qué decían los romanos? Mira, ¿Qué es la justicia? Da a cada uno lo suyo, al esclavo lo suyo. Yo no soy un peronista, pero los peronistas te responderían que justicia social, primero, forma parte de una doctrina y de un programa, pero además de eso tiene como principal punto una justicia, suena medio rolsiano, no lo es, pero distributiva. Digamos, hay algo del orden de la equidad y de la redistribución y de la participación y de Distributismo. la concepción de un pueblo en vez de una sociedad y de un sujeto histórico en vez de un individuo, que... Bueno, la justicia social sería ampliación de derechos y una cierta política de negociación y redistribución de las riquezas y una ampliación de las participaciones democráticas. Bueno, pero eso también son, en el fondo, las encíclicas de los papas. Sin El duda. Rerum Novarum, Hay una dimensión Populorum teológica. Progressio, Pacem in Terris. O sea, La Biblia misma. Sí, la Biblia misma, pero la doctrina social de la Iglesia parte de la Biblia y son una adaptación a los tiempos en los que hay un movimiento obrero incipiente, Claro. etcétera. Pero es que Perdón, y justicia social tomando como objeto de la justicia, como objeto del agenciamiento de justicia al pueblo y no a una sociedad civil. O sea, donde la justicia tiene que aplicarse de forma universal y orgánica y no sobre ciertos sectores o ciertos grupos o tribus, entre comillas. ¿De qué me Digo, perdí? estamos hablando del concepto de justicia social. No, que- hemos hecho porque él cita mucho esta una idea de exégesis histórico-filológica del término justicia social. Ya, Claro. ok. Y bueno, la cuestión es que
Luego también habría que definir qué es el pueblo ¿Y qué es el bien común? Uy, y qué es el no. bien común. Que para mí ya es un problema. Ya, Todo sí, eso de es la un definición problema. Todas las de pueblo. categorías políticas requieren una... Sí, una Exactamente. historia. Pero a ver, me parece interesante recuperar la pregunta que planteaste, ¿no, Nau? De decir, a ver, Sí. ¿y cuál sí sería una propuesta viable? O sea, ¿cómo sí se deberían de tratar estos problemas? Porque creo que sí está evidenciando algunos problemas que son reales, que están en el mundo material, pero la manera como él posturea su propuesta de solución es moral, ambigua, metafísica, abstracta, o sea, como que no plantea realmente nada. Simplemente dice, sean menos avariciosos. O sea, su propuesta es el consumo de la cocaína está vinculado a la irracionalidad, a la avaricia, y el exceso de consumo es el que es la provocación de todo esto. ¿Será que está pregando por un tipo de economía de esta desaceleracionista? De vamos a consumir menos, vamos a producir menos. Mira, lo del decrecimiento. Sí, decrecimiento. El distributismo tradicionalista y tal, Sí, es sí, que sí. no me lo puedo tomar en serio. Sí, no, nada. Sí, sí. El problema de la pregunta de Nahuel es muy necesaria, pero claro, la respuesta no es fácil, porque ¿cómo se trataría esto en un modo de producción comunista? Pues te voy a resolver, solo te puedo responder como responde Marx en la crítica del programa de Gotha. No se puede saber hasta que no lleguemos, si es que llegamos. Claro. Pero a priori, en base al mundo actual en el que estamos, no hay solución a corto plazo, salvo que existan tecnologías y ciencias que nos permitan, digamos, gestionar la biosfera y los recursos naturales de otra manera. Y eso muchas veces depende, porque las tecnologías evolucionan así, las ciencias así, de conflictos bélicos que se dan. Sí. O sea, quiero decir, Sí. este hombre dice que Rusia y Ucrania se sienten Paren. a hablar por la paz, pero tú sabes, muchacho, a cómo viene y por qué el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque ellos quisieran parar, ¿no? Claro. O sea, es que no es de ellos. Pero si es que no lo van a parar. No, si es que Putin dijo ayer imposible. que ahora sí va a haber una movilización parcial de la población. Uy. Y todos los reservistas rusos están alerta porque ya hay una guerra. Sí. Y porque Ahora es real. Porque están perdiendo territorio y han dicho, queremos asegurar terreno, porque en el fondo yo creo que lo que quiere Rusia es quedarse con toda la salida que Ucrania tiene al Mar Negro. Sí. Porque Geoestratégicamente Rusia Vale necesita muchísimo. salida a mares cálidos, que no tiene, salvo 2 bases en Siria, en el Mediterráneo Oriental. Pero evidentemente, él sabe. Mira, aquí está la parte práctica que tú decías. Él sabe perfectamente que no hay solución. Claro. Y por eso solo le queda un discurso moral que engatuse y engañe al pueblo democrático colombiano para que le voten. Bueno, pero si no hay solución, ¿para qué hacer política entonces? Pero a ver, No hay solución ahora. Ahí te va. Y eso es lo que digo. ahí es donde me gusta mucho la lectura más clásica de marxismo como filosofía, de esta dialéctica entre base y superestructura. Porque, o sea, tú no puedes anticipar una solución política que está dentro de la superestructura si las bases materiales no han cambiado. Solo a Comparto. medida que las bases materiales cambien, surgen nuevas posibilidades de nuevas organizaciones políticas. Por eso es lo frustrante que la gente diga, es que ¿cómo se resolvería bajo el comunismo? Pues que no sé. No se sabe. O sea, no hay No manera. hemos porque, llegado. sí, porque a menos y de nuevo regreso a esta idea de que casi todo lo subjetivo, y para mí todo lo subjetivo, todo lo ideológico es sintomático, pues es que no hay manera de anticiparnos sintomáticamente a la causa. O sea, porque la causa es lo que va a producir el síntoma. Y bueno, y la hora de pensar la intervención en lo material. O sea, Exactamente. en línea con esto estás diciendo. En línea con esto, que comparto. ¿A qué nos referimos puntualmente si le tenemos que dar hoy una conferencia a la gente y decir, bueno, lo que vamos a hacer en términos de intervención material y económica es esto? ¿Qué propondrían? Sí. ¿Quieres? Es que va a depender de lo que tú tengas. O sea, va a depender de lo que Si tú... quieres, agarra Colombia específicamente como ejemplo. O sea, gestión de recursos. Vamos a ver, yo en base a lo que es el programa de Colombia Viva y en base al puesto que a nivel de desarrollo de fuerzas productivas tiene Colombia, ¿puede Colombia hacer cosas que está haciendo China, como modificar el clima, provocar tormentas, reforestar regiones Masivas. desabastecidas, etcétera? ¿Puede hacerlo? ¿Tiene esa capacidad? No. Cada sociedad política podrá hacer aquello que esté en base a los recursos que tiene en cada momento. Sí. Entonces, la pregunta de Nahuel es pertinente, pero se tiene que adaptar al momento en que se esté y al desarrollo que se tenga. Sí. O sea, más que moralizar el consumo de la droga y decir vamos a defender el Amazonas, su discurso debería de ser cómo hacemos que nuestro país sea más productivo, sea más competitivo, desarrolle su capacidad de, o sea, que, no sé, que tenga mecanismos de reciclaje, valor agregado, para que la base de la pirámide tenga más poder adquisitivo, para que el trabajador pueda negociar mejores condiciones laborales a través de mejores sueldos. O sea,
más como... Pero ese es el discurso moderno progresista clásico. Ese discurso tiene 130 años ya. Es socialdemocracia, en el fondo. Pero desarrollar las horas Un productivas son desarrollismo. sí, como desarrollismo, decía, como dice Guillermo Moreno en Argentina. Sos un desarrollista, te dice. sí. Casi como insulto. Pero es que, a ver, pero Latinoamérica no lo está haciendo. O sea, Latinoamérica sin desarrollarse está brincando, haciendo un salto cuántico a moralizar. Bueno, pero ahí me parece sin que desarrollar. el concepto de desarrollo tendría que tener en cuenta la inevitable... Mira, yo tenía un profesor en la escuela que decía, ¿ustedes quieren apretar la luz y que haya Luz. luz? Sí. Bueno, no voy a decir la palabra, Boludo. tiene que sangrar, decía. Siempre algo sangra. Así es la vida. Así es la vida. Alguien tiene que sufrir. Me parece importante asumir ese costo Sí. y abandonar los proyectos humanistas utópicos que han planteado un desarrollo y un progreso neutro, sin consecuencias, donde estamos todos integrados. Me parece que, creo que sería parte del diagnóstico necesario tener en cuenta costos también de la modernidad y el desarrollo y el progreso, A ver. porque no puede ser que ese proceso se dé, como cualquier cosa antrópica en la naturaleza, sin ninguna destrucción de algo. Entonces, para mí, lo que yo haría es pensar, como primera pregunta, ¿qué es lo que sí estamos dispuestos de manera democrática y colectiva a sacrificar por en esto nombre del otro? progreso. Ajá. Por ejemplo, esa es una pregunta que yo me haría. Hombre, pues ahora mismo en la Unión Europea se pide que nos sacrifiquemos por la guerra en Ucrania Sí. y que pasemos frío. Claro. La cuestión es, ¿la gente va a tragar? Yo te digo, sí. ¿Pero eso es un sacrificio en nombre del progreso o es algo más perverso? Por eso digo, de forma democrática y colectiva, para evitar esto que estás diciendo vos. Hay que estar atentos con lo que nos venden como progreso y costo y beneficio. Pero hacerlo democrático lo deslinda. Pero si es que la geopolítica y la democracia son incompatibles. Bueno, pero vos necesitas un consenso. Vos no podés... O la que ilusión. de un yo creo... Espera, bueno, pero si no es tiranía. No. Y yo ahí ya soy muy radical. Perdón yo. perdón por lo que voy a decir. Stalin tenía una frase que era terrible, que era el consenso solo es posible en los cementerios. Bueno, lo dice Stalin. Claro. ¿Te das cuenta? Stalin que mandaba a la gente a los cementerios. A los que tenía que mandar. Bueno, y mató bueno. poco, ¿eh? Bueno, no sé, yo no soy stalinista, pero digo, me parece que tampoco. uno tampoco puede pensar propuestas, o sea, un programa propositivo Sí. acerca de qué hacer sin un La gran cierto puta. consenso. Sí, a ver. No es que yo quería ser habermasiano full, Sí, pero sí, ahora me sí, cae sí. mal, me aburre Habermas, Vamos pero creo a- en el consenso social. Nahuel, vamos A ver. al principio de la... Perdón, Santi, tiro un consenso que incluye el conflicto de intereses y las diferencias en su interior, ¿eh? No estoy pensando la homogeneidad en las Sí, opiniones. lo que diga la mayoría. Ajá. No. Vamos al inicio de la intervención de Petro. Algo que se podría hacer sería profundizar en las relaciones diplomáticas y de acuerdo entre los estados que comparten la selva amazónica. Claro. Es decir, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, un poquito también, Colombia, Venezuela, y las Guayanas cuidado que la Guayana francesa es soberanía francesa, eso también es complicado. Pero tienen que ponerse de acuerdo Un para pedacito tener de la Amazonas. una política común que asegure su soberanía nacional sobre el territorio amazónico y al mismo tiempo una gestión eficiente que impida que terceros se puedan tercero. apropiar de ese territorio, que lo dejen vacío de soberanía. Pero ahí lo que está Eso diciendo yo él- sí sería una propuesta racional, en base a lo que se tiene. Pero dentro del capitalismo vigente, ¿o lo plantearías como una forma de comunismo? No. No, dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay. Dentro de lo que hay. Ahora mismo no hay comunismo en ningún sitio. Pero pero ¿lo pensarías como una alternativa a este estado de cosas? Pues es que no es alternativa al estado de cosas. Lo que pasa es que el comunismo emerge a medida que cambian las relaciones de Ahora la, de la mismo base lo que material. yo te plantearía sería Entiendo eso. simplemente Sí. un freno a cualquier pérdida de soberanía Sí. que implique que estados mal llamados tercermundistas no fuesen capaces de gestionar un biotopo, una parte de la biosfera que les corresponde. Claro, o sea, por lo pronto la prioridad es frenar la economía de extracción. Eso estoy de acuerdo. O sea, es eso. O sea, Pero para eso por- no hace falta comunismo, eso lo puedes plantear dentro del No, capitalismo. totalmente, Sí, pero, pues es, por pero- supuesto. pero es que es parte de. Claro. O sea, pues Sí. el comunismo como filosofía dialéctica pues es un gran proceso histórico. Sí, o sea, sí. y no se va a dar. O sea, me parece que el sueño este revolucionario de la noche a la mañana se va a dar la revolución. Yo por lo menos lo tengo Mirá. completamente abandonado. ¿Eh? Te tiro un dato geográfico. En Argentina, en la provincia de Chubut, tenemos un problema enorme con la megaminería, con el extractivismo. Sí. ¿Saben cuánto le deja el negocio de la megaminería a la provincia chubutense en Argentina? El 1.5 de las regalías. ¿Saben dónde se firmaron los contratos internacionales? Porque son internacionales, porque las empresas son de Canadá, creo. De Australia, si no me acuerdo mal. En Canadá. Claro. En Canadá se firmaron los contratos de extracción de minerales en la provincia de Sí, Chubut, Argentina, por un 1.5 de regalía para el pueblo y el otro Es que resto Los anglos siempre. Es que es eso. para el imperio. Es eso. O sea, Somos los almacenes, nos vamos- tienen como almacenes del mundo. Pero total, es que sea, todavía vivimos no- en una economía puramente extractivista. O Es sea, que el mundo lo definió Marx como un inmenso almacén de mercancías.
Pues Sí, el tema es que No, eso y a está ver, distribuido de una forma muy particular. a ver, Evidentemente, es claro. es la propia zona originaria. O sea, que ahí Porque es a donde... nosotros nos piden materia prima, agua y científicos. Y mano de obra barata. Y que no seamos competitivos en No, términos y no solo internacionales. eso. Y que te endeudes para Y ser que te consumidor. endeudes y que sea barato. Y No, además es que los es- grandes conglomerados sí. oligopólicos empresariales no invierten ni tienen sedes en ningún país subdesarrollado, Totalmente. sino que se entienden entre ellos. Sí. Claro. Y esto es un fenómeno que ocurre desde los años 60 Sí. Total. y cada vez se ha profundizado más. Total. Sí. Ustedes ¿conocen No, a dale. AT&T? La empresa AT&T. Sí, claro. Yo trabajé unos años para AT&T antes de condenarme la vida con la filosofía. Y el día que nos echaron de AT&T en la crisis del 2008, nos dieron una call conference y nos explicaron y nos dijeron, no es nada personal. Claro. Lo que pasa es que en India contratamos 4 ingenieros por lo que les pagamos a cada uno de ustedes. Lo que pasa es que luego India... lo que Capital humano altamente desechable. Pero No, luego India consigue colocar a muchos CEOs en muchas empresas, cuidado, ¿eh? Bueno, pero en ese son momento- 50 CEOs de una población de Sí, 1.4 sí, billones. Sí, Cuatro- pero para ellos es un avance, claro. Sí, pero a ver, no contaría eso yo como También avance. lo digo en plan medio irónico, Sí, pero sí, sí. quiero Lo decir- sé que parece broma, pero, pero sí me molesta un poco que la gente celebre ese tokenismo. Yo no Claro. lo celebro, yo simplemente lo, Sí, lo como, describo. como hecho histórico, como hecho No histórico describo. completo. Yo describo. Pero es que yo me acuerdo, porque a mí sí me tocó, yo estaba en esa empresa que tenía una CEO mujer hindú y se celebraba como, ya ven, las minorías llegan a mero arriba y era como que, cabrón, no, o sea, es que es ridículo, porque ves la base de la pirámide y ni siquiera es una pirámide, es una torre Eiffel. Digo, o sea, nada más para no dejar la propuesta abierta en el aire, o sea, me gusta la manera como lo planteas y creo que es la gente que hace crítica también de alguna manera lo debería de pensar, pero también respetando, que es, o sea, ser congruentes con la filosofía de Marx. Es entender que las superestructuras solo se producen cuando cambian las bases materiales. Sin el cambio de bases materiales, hablar de superestructuras Eso lo potenciales comparto. es misticismo. O sea, Absolutamente. para mí eso ya es la Ideología. gente que lo toma, ya es ideología. Y que al mismo tiempo la base se realimenta de la superestructura y le Sí. permite vivir. Claro, Tengamos sí, eso en cuenta. le permite reafirmarse. Pero aquí en este caso, y siendo muy frío y muy pragmático con nuestra región, me parece mucho más importante tratar de buscar, a ver, si a China le funcionó por sus condiciones algunas cosas, no quiere decir que nosotros podamos hacer lo mismo que ellos, para nada. Pero tampoco quiere decir que estemos completamente ajenos al ejemplo. O sea, sino que hay cosas de su manera de desarrollar soberanía, capacidad productiva, fuerza productiva, innovación y tecnología, que sí podríamos apalancarnos y no lo estamos haciendo. O sea, creo que ni ese paso hemos dado en muchos sentidos. ¿Tú crees que no hay nada aprendible de China para Latinoamérica? Vamos a ver, sí, igual que para cualquier tipo de sociedad. La cuestión es que, como diría Marcelo Gullo, el umbral de poder geopolítico y de desarrollo Sí, tecnocientífico es abismalmente con diferente. China se ha disparado tanto Bueno, que la propia unidad pues para eso hagamos latinoamericana ya no sirve, necesitas algo mayor. Pues y por eso hagamos un Por eso bloque iberófono. Tiene que ser que tienes que contar con Iberoáfrica e Iberoasia. La verdad es que Entonces, sí, ¿eh? mañana lo que hay que hablar es de una iberofonía, pero materialmente empujada. Ah, bueno, cierro, claro. cierro con eso. Con eso cerramos. Ahí te quería llevar. Pues cerramos. Me despido. Maldito sofista. ¿Qué? Maldito Sí sofista. soy. Así me dicen en internet y sí soy.